En nuestra vida siempre encontraremos ejemplos que nos estimulan a progresar en nuestra vida. Vemos ejemplos en la carrera que tratamos de desarrollar, ejemplos de los valores que queremos tener en nuestra vida, ejemplos de consagración, etc. Pero también son valiosos los ejemplos de realidades que nunca queremos que se metan en nuestra vida. Son ejemplos negativos que nos demuestran lo que no queremos imitar y más bien queremos evitar. Jonás era uno de esos ejemplos. Su historia nos ayuda a examinar y contemplar lo que Dios realmente quiere en nuestra vida. No queremos la rebeldía de Jonás. No queremos tratar de torcer el brazo de Dios. No queremos servir a Dios como malcriado. No queremos convertirnos en obstáculo a la voluntad de Dios. Eso es lo que no queremos hacer. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? El mundo sin Cristo es como nuestro Nínive. Lo que Dios quiere salvar. ¿Cómo nos alcanzamos? Hay varios principios que debemos tomar en cuenta para entender esta pregunta. En primer lugar, debemos darnos cuenta que Dios está obrando todo el tiempo para traer personas a sí mismo. Nosotros debemos ampliar nuestra vista. Debemos reconocer que somos parte de algo mucho más grande que Dios está haciendo en el mundo. Él está obrando en áreas donde ni nos damos cuenta. Jonás tenía miopía. Tenía la vista muy corta. Solo veía su propia condición, solo la tarea que Dios le había encomendado. Y su rebeldía, su rechazo de lo que Dios quería que hiciera. No se vio como parte de todo lo que Dios estaba haciendo en el mundo. No quiso ver más allá de su propio mundo. No estaba en sintonía con lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Algunos textos nos indican que Dios está trabajando, que Dios está obrando constantemente. Primeramente veamos a Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ambos están en tiempo presente, lo que significa que continuamente trabaja. Dios es activamente ejecutando su plan divino. No es un Dios pasivo, sentado con los brazos cruzados, dejando que corren las cosas como quieren. Intervienen en la vida del hombre para traer a esos hombres a sí mismo. En Juan 6, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es el trabajo de Dios, traer a las personas a sí mismo. Usted no sabe lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona frente suya, con quien usted habla, para llevarlo donde está usted. Usted también ha sido ubicado justamente en ese lugar para hablar con esa persona. Dios está obrando. Juan 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios está constantemente dando testimonio de sí mismo a través de su Espíritu. El Espíritu Santo está testificando constantemente. Y si mora en usted, si mora en mí, Él está testificando a través de nosotros. Dios también obraba y obra a través de Jesucristo. Lucas 19, 20. 10, perdón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la obra que Jesús vino a hacer. Es la obra que todavía está haciendo. Miren,
Dios está obrando. No hay momento perdido. Estamos atentos a lo que Dios está haciendo. Estamos a la expectativa de aquella persona frente a nosotros que está ahí porque Dios la puso ahí para que le hablemos. Reconocemos las oportunidades que Dios nos trae como parte de su plan divino de buscar y salvar a los que son perdidos. Estamos en sintonía con lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Estamos en sintonía con Dios, con lo que Dios quiere hacer en nuestra nación, en otros lugares. Estamos siempre leyendo las noticias a la luz de lo que Dios está haciendo. Dios siempre trabaja. Estamos cooperando con Él. Haga usted una lista de 5 personas, algo muy práctico, que usted conoce que no han recibido a Jesús como su Salvador personal. ¿En qué manera ha visto a Dios obrando en la vida de ellos para alcanzarlos? ¿Cómo está obrando Dios? Dios está obrando. Póngase atento a lo que Dios está haciendo. En segundo lugar, no solo debemos darnos cuenta de que Dios está trabajando, Dios está obrando todo el tiempo, sino que Dios usa a personas para llevar otros a Jesús. Para eso vamos a Hechos capítulo 1, que cuenta la reacción de los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jonás estuvo más preocupado con mantener la exclusividad de Israel y de su propia situación que por las personas que Dios quiso salvar. Dios había anunciado su reino eterno y para Jonás no pudo hacer nada más importante. Estaba contando que Dios a título personal lo iba a imponer su reino a favor de Israel. Pensaba que Dios iba a traer las personas a Jerusalén, al templo para salvarlos. Los discípulos también en Hechos 1 habían visto todo lo que Jesús hizo y habían escuchado de su reino y que iban a reinar con él. Ya que lo estaban viendo resucitado, esto debería ser el tiempo, ¿no? Pero la respuesta de Cristo nos ayuda a poner en perspectiva las prioridades de Dios. En otras palabras decía, no se preocupen ustedes con el establecimiento del reino. Dejen esto a mí. Ustedes vayan y sean mis testigos. Esto era lo que les tocaba. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da el Espíritu Santo para que seamos testigos alrededor del mundo. Donde quiera que estemos, somos sus testigos. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios usa personas. Dios nos usa para comunicar el conocimiento de Jesús. Dios usa medios humanos para comunicar el conocimiento de Él en todo lugar. Un capítulo más en 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos ha encomendado un ministerio de llevar otros a Cristo. Dios usa los seres humanos creyentes para llamar a los hombres a reconciliarse con Él. Dios usa a los hombres, Dios usa a personas para llevar las personas a Cristo. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios elige a personas, los elegidos, con el propósito explícito de ir y hacer fruto. No es un asunto que Dios lo hace sin personas. Ha decidido hacer su obra a través de individuos y los ha elegido para ese fin. Otro versículo muy conocido, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios ha hecho nuevas creaciones a los que creen en Él. ¿Para qué? Para que hagan la buena obra que ha preparado para nosotros, que es la obra de reconciliación, de llevar a las personas a la salvación que les dará paz con Dios. Dios usa personas. No hay persona que no sea importante para Dios. Cada uno de sus hijos es importante a Él e importante para llevar a cabo su voluntad en este mundo. Dios las hizo para ese propósito. Dios quiere estar con nosotros y quiere usarnos. Esta es su prioridad. Programas, actividades, edificios son meramente secundarios. ¿En qué estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿En edificios, en programas, en actividades o en personas? Como Jonás, estamos esperando que Dios haga todo el trabajo a favor de nosotros sin ningún esfuerzo humano. Troncamos en medio mismo, en la forma misma que Dios ha escogido para alcanzar a los que no son salvos. ¿Cuánto de nuestro presupuesto invertimos en personas o estamos invirtiendo en cosas materiales? No son cosas materiales que traen las personas a Cristo. No son los programas que traen a Cristo. No son las actividades que lo traen a Cristo. No son los edificios lo que traen a Cristo. Es el contacto personal. Dios usa personas. Piensa en las personas que Dios en su soberanía ha puesto en su vida, que ha puesto en su familia, en su vecindario, en su trabajo, en su escuela o en su universidad. Es como Dios dice: en la eternidad pasada decidí alcanzar a este grupo de personas y quise hacerlo contigo. Podemos ser parte en la salvación de otras personas. Dios está trabajando constantemente. Dios usa humanos para lograr su voluntad. En tercer lugar, debemos darnos cuenta que Dios continuamente nos encomienda a nosotros la obra de evangelismo. Jonás no quiso reconocer su posición como un enviado de Dios Todopoderoso. Dios no quiere ni espectadores ni aficionados.
Eso lo hizo clarísimo a Jonás. Nos envía a participar en su plan. Nos envía como su representante para declarar su gloria en todas las naciones. No es una mera invitación de involucrarnos, sino una orden, una expectativa, porque es lo que somos. Somos sus enviados. El enviado debe actuar como un enviado. ¿Cómo lo sabemos? Varios textos, Mateo 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos ordena a ser discípulos. Es un mandato que ha dado a todos sus seguidores, a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. No es solo para los misioneros, no es solo para los pastores, no es solo para los ancianos, es para todo cristiano. Hacer discípulos empieza con comunicarles el Evangelio. Dios nos ha enviado a nosotros, sus hijos, a participar con Él en esta obra maestra de hacer discípulos. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús nos envía en la misma misión que Él mismo tenía, de buscar y salvar a los perdidos. Él envió a otros a nosotros y a nosotros a otros. Ahora es nuestro turno. Jesús supo quién era, el enviado de Dios. De la misma manera que Jesús es enviado por el Padre, nosotros somos enviados, porque Jesús nos envía. Nos envía a nosotros. Es nuestro título, es nuestra identidad. Dios está obrando. Dios quiere usar seres humanos. Dios quiere, debemos darnos cuenta de que Dios nos ha encomendado la obra de evangelismo. Mire lo que dice Romanos 10, versículos 10 al 13 a 15, perdón. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el fin que pretendemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el plan de Dios para esparcir el Evangelio a todo el mundo? Las buenas nuevas de salvación. Por medio de gente enviada. Somos nosotros. Dios nos envía a nosotros a comunicar las buenas nuevas de Jesús a otros. Mire lo que dice Isaías, Antiguo Testamento. Isaías 43. Dice versículos 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ellos Dios
No hubo entre ellos Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios espera que nosotros vivamos como sus testigos. Dice, vosotros pues sois mis testigos. ¿Cómo podemos vivir más abiertamente como testigo? ¿Cómo podemos hablar más abiertamente de Jesús? Como una sugerencia, escriba algunas frases de lo que quiere que otros conozcan de Jesús. Practiquen decírselo a las personas en su vida que no conocen a Jesús. Ore que Dios le haga atentos a otros en que Dios está trabajando, que tiene algún grado de interés espiritual. Practican decirles su viaje, su historia, su experiencia con Dios. Porque Dios nos ha encomendado esta obra de salvación. En último lugar, debemos darnos cuenta de que somos enviados a los que necesitan a Jesús. Enviados es lo que somos. Es nuestra identidad. Dios espera que vivamos como enviados. Jonás no quiso vivir como enviado. No quiso funcionar como enviado de Dios. Hay 4 ilustraciones que nos ayudan, 4 aspectos de nuestra labor como enviados de Dios. Primero, somos enviados como un esforzado labrador o esforzado agricultor. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Somos enviados como labrador a preparar el terreno en primera instancia. ¿Cómo podemos preparar el terreno? El terreno en Juan 8 habla de espinos, de piedra, un terreno superficial. El labrador entiende su labor de preparar el suelo de corazón de la persona para darle un contexto para poder entender el Evangelio. Yo puedo darle profundidad en su entendimiento de Dios y la relación que Dios tiene con nosotros. Puedo contestar sus preguntas. Puedo ayudarle a quitar las piedras de duda, de incredulidad, de escepticismo. Hemos pasado por Nicaragua y hay algunos campos donde tienen cercos de piedra, pero en el campo mismo hay mucho más piedras. Parece que están creciendo ahí. Pero podemos ayudar a quitar las piedras de duda en la persona. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de suelo es esta persona? ¿Qué puedo hacer para hacer su corazón más dispuesto a escuchar a Jesús? ¿Cuáles son las partes de mi historia que le puede ayudar a ser más receptivo al Evangelio? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuáles son los conceptos que puede ablandar el corazón para escuchar a Cristo? Haga todo esto en contexto de que Dios siempre está obrando. Él tiene su espalda. Somos enviados a sembrar también la semilla. No solo de preparar el terreno, sino también a sembrar la semilla. De nada sirve si preparo bien el terreno y no siembro la semilla. La Biblia dice en Juan 8 que la semilla es lo que la palabra de Dios dice de Cristo y de la salvación. Estudie, memorice textos bíblicos para que pueda usar naturalmente en una conversación esos textos bíblicos. Elabore una corta versión de su experiencia con Dios, su historia. Pida permiso a uno de sus conocidos en Cristo de practicar contarle su historia y cuéntelo. También estar atento a lo que están diciendo la persona. Y usted puede decir algo como, lo que usted me está diciendo me recuerda de algo que leí en donde Dios dice y después lo llena el espacio.
insertando la Biblia en su conversación. Somos enviados como labrador esforzado a preparar el terreno, también a sembrar y también a recoger el fruto. Dios en su tiempo nos da el privilegio de recoger el fruto de una persona que hace la decisión de aceptar a Cristo. Debemos siempre compaginar con lo que Dios está haciendo, estar siempre atentos de hacer cualquier de estas tres funciones. Ahora somos enviados como agricultor, labrador esforzado. En segundo lugar, somos enviados como un paciente pescador. Mateo 4:19. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haréis pescadores de hombre. Somos enviados a ir donde están los peces. Cualquier pescador no se queda en la playa y llama a los peces a acercarse a él. No tiene lógica no ir donde hay peces y esperar que los peces se vengan. Tenemos que ir intencionalmente donde están las personas, para que las personas que no conozcan a Cristo. Si me encuentro más y más cómodo en mi entorno con actividades de la iglesia, con los grupos de cristianos, tengo que recordar que soy un enviado. No puedo quedarme en la iglesia toda la semana. Tengo que estar intencionalmente donde están los peces, donde están las personas que necesitan a Cristo. Entonces, somos enviados a ir donde están los peces. También somos enviados a usar la carnada bíblica. Ahora no estoy hablando de engañar a la persona, usar trucos para dar una presentación enlatada del Evangelio. Trato de introducir palabras, conceptos bíblicos en la conversación normal. No estamos tratando de engañar a la persona, usar trucos para dar una presentación enlatada del Evangelio. Se habla de lo que puede atraer a la persona a una conversación profunda sobre las realidades espirituales en su vida. Si Dios está trabajando en la persona, querrán hablar más al respecto, a escuchar las palabras. Se puede usar términos como oración, como Dios, como Jesús, como bendición, como iglesia, como paz, como sobrenatural. Eso es lo que Dios puede utilizar. Estas palabras y otras pueden abrir espacio para hablar más a fondo del Evangelio. Estoy tratando de proveer oportunidades de hablar de Cristo. También trate de usar textos bíblicos para responder a dudas o preguntas en nuestra conversación. Es mejor que las respuestas vienen directas de Dios, que conlleven su autoridad. Somos enviados como agricultor y somos enviados como un paciente pescador. Pero también somos enviados como un confiado embajador. Segunda de Corintios, de nuevo, 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Somos enviados a representar las opiniones y las políticas de quien nos ha enviado. Debemos hablar claro de nuestro Rey, de su salvación. Somos enviados a reconciliar otros a Dios. Me han enviado con un ministerio de reconciliación. Tratamos de persuadir a otros. No nos preocupa si piensan que somos locos. Dios nos ha enviado y Dios está invitando a la persona por medio de nosotros.
Somos enviados a usar lo que Dios ha dicho. No estoy dando mi opinión, no estoy dando mi pensamiento al respecto, pero ellos están pidiendo. Es lo que Dios ha hecho. Somos enviados a usar lo que Dios ha dicho. No estoy dando mi opinión, mis pensamientos. Mis pensamientos no cuentan. Es lo que Dios ha dicho. Eso es lo clave. Y por último, somos enviados como real sacerdote. Somos enviados a ser una bendición para otros que no conocen a Cristo. Puedo compartir versículos de bendición, tenerlos en tarjetas o papel para compartir cuando entre en cualquier conversación. Puedo compartirle una bendición de Dios. Puedo decirle al cajero, a misceláneo, al vendedor, a compañero de trabajo, a profesor, a cualquier persona. Somos enviados para bendecir a otras personas. Dios siempre está trabajando. Tal vez nunca sabremos el efecto de las bendiciones que compartimos. Somos enviados a interceder para otros que no conocen a Cristo. Pida a Dios que le dé a la persona interés en cosas espirituales, conceptos espirituales. Pide a Dios que vuelva los ojos de esa persona de cosas inútiles para fijarse en lo que Dios dice. Salmo 119, 37. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Pide a Dios enviar a otro creyente para ayudar. Pide a Dios una puerta abierta para el Evangelio. Colosenses 4. Perseverad en oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, que lo manifieste como debo hacer. Dios quiere que estemos orando, intercediendo. Pide a Dios de nuevo para vencer sus temores. Pablo lo pidió en Efesios 6. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pide a Dios que el mensaje del Evangelio corra rápida. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre ustedes. Pídale a Dios instruirle en el cuándo, el dónde y el cómo y a quién quiere que comunique el Evangelio. Somos enviados a explicar la palabra de Dios, no solo de bendecir a otros, no solo de interceder para ellos, sino también para explicar la palabra de Dios a los que no conocen a Cristo. Llevo la palabra de Dios conmigo donde quiera que vaya, a los lugares donde entro, a los lugares que paso, a los lugares donde estoy todos los días. Soy un enviado para llevar su conocimiento a todo lugar. Trato de insertar la palabra de Dios en todas mis conversaciones. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que logra el propósito que Dios tiene para ella. El libro de Jonás, en cierta forma, parece ser un libro deprimiente, pero puede tener un efecto muy positivo en nuestra vida. El fracaso de Jonás no tiene que ser el fracaso nuestro. El actuar de Dios en nuestra vida es mucho más amplio que nuestro presente. Jonás se enfrascó en él mismo, en su presente, en su persona. Nosotros debemos abrir nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo y vivir la realidad que Él ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que el mundo sea salvo. Debemos darnos cuenta que Dios está obrando
todo el tiempo para atraer personas a sí mismo. Debemos darnos cuenta que Dios usa personas para llevar otros a Jesús. Y debemos darnos cuenta que Dios continuamente nos encomienda a nosotros la obra de evangelismo, de llevar a otros a Jesús. Y debemos darnos cuenta de que somos enviados. Esa es nuestra identidad, a los que necesitan a Cristo. Esta es la realidad. ¿Vive usted esa realidad? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos habla claro, que somos enviados. No es tanto lo que hacemos, es lo que somos. Y compartimos porque somos enviados. Es lo que hace un enviado. Padre, que nosotros nos sometamos a lo que tú estás haciendo. Y también que logramos el propósito de ti en nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús.